Considero que sería lamentable ver la ciudad llena de estas obras de Disneylandia, sin embargo que no hayamos tenido la oportunidad o hayamos perdido la oportunidad de mejorar, verdaderamente mejorar profundamente la educación del país. Ver cómo tenemos los proyectos que costarán millones de dólares también, presidente, para ver cómo confrontamos los factores que generan la violencia. Esos factores requieren dinero. Esos factores requieren políticas públicas. Y esas políticas públicas requieren fondos para lograr atacar lo que nos está pasando en la base de la sociedad. Y que después de 10, 12 años estamos viendo en las calles la criminalidad. Y nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y empezamos a invertir más dinero en tanquetas o helicópteros o carros para la policía, lo cual no es que esté en desacuerdo, pero esa es solo una parte para lo que es la seguridad integral del país. La prevención requiere cientos de millones de dólares en varios años, con políticas públicas bien diseñadas, y se necesita dinero para eso. Sin embargo, y repito por enésima vez, no es que esté en contra del metro, y ojalá haya metro hasta en Yavisa. Sin embargo, considero que no era la prioridad. Tenemos otras prioridades que nos cuestan cientos de millones y miles de millones de dólares, y que son las que nos permitiría a nosotros no solamente hacer un país más competitivo, sino un país con un excelente desarrollo humano y un coeficiente de Gini que cada día tiende más a cero. Me sorprendió, señor ministro, el muerto todavía estaba caliente y ya lo enterraron. Todavía caliente. El Fondo de Ahorro de Panamá ya tiene 37 millones de dólares que se van a gastar. No es suficiente con la supergeneración de ingresos tributarios. No es suficiente la supergeneración de ingresos no tributarios. No es suficiente el superendeudamiento a causa de los superdéficits. No es suficiente la venta de activos. Ahora vamos a utilizar ya el Fondo de Ahorro en Panamá. Un fondo de ahorro. Lo vamos a empezar a gastar ya en un momento que no es necesario. Eso no tiene lógica. El Fondo de Ahorro debe ser utilizado en el momento que es necesario utilizarlo. Tal vez como una herramienta anticíclica, pero con crecimiento en los ingresos del 11, 12, 13, 16%. ¿Para qué? Solamente he visto este año al director, creo que va como el 14, 16%, solo este año los impuestos, la recaudación que ha aumentado con respecto al año pasado. 26%. O sea, cualquier país del área con la mitad estaría realizado. Con la mitad. Y gastando, pero no, nosotros 26 más deuda y vende los corredores, los activos de zona libre, vende las acciones, utiliza el fondo de ahorro, y después nos preguntamos, ¿y por qué estará la inflación nosotros en 6.6 tendiendo hacia el 7%? Estamos recalentando la economía también. Son muchos puntos los que estamos utilizando, y lógicamente gran parte de los sobreprecios también van a ir, porque la cantidad de empresas que pueden presentarse no son suficientes con la cantidad de millones que se están haciendo. Y eso le pasó al gobierno anterior también. O sea, esto no es un invento nuevo. A mí me preocupa, presidente, que continuemos con la mentalidad de cada vez que tenemos dinero, gastemos.
Interesante hubiese sido de al seguir generando, continuar generando dinero, hubiésemos aumentado muy poco el gasto público y tal vez habernos ido con lo que debió haber sido el promedio de la inversión pública, que el promedio debió haber sido aproximadamente 2.500 millones de dólares anuales, el promedio, empezando en 2.000, terminando en 3.200 millones, empezamos creo que fue en 1.700. Sin embargo, se nos ha ido de la mano esto. Entonces, en lugar de tener déficit cero, hemos tenido déficit sobre el 2%. Y ahora este año no va a haber el 3% porque van a maquillar la cifra. Van a aguantar pagos. Y vas a seguir generando llaves en mano para que el déficit lo tenga a futuro otro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y vamos a seguir para que el próximo gobierno y el siguiente se la pasen pagando deuda y pagando proyectos llave en mano o proyectos como el metro que van a ser muchos años. Porque a la hora de la hora tú no les vas a echar tierra a eso y no, ya arranca, pero el problema va a ser cuando lo tengamos que subsidiar. Todavía no hay un solo estudio que nos diga cuánto vamos a tener que subsidiar anualmente el Metro Panamá. La mayoría estima que va a estar en aproximadamente 150 millones de dólares anuales. El presupuesto del Faro hasta hace como un año era menos de 150 millones de dólares. Entonces, ¿cuál era nuestra prioridad como panameños? Parece ser que tener un metro en lugar que la educación nacional. Una educación que tiene fuertes problemas a nivel regional inclusive. Presidente, hay cuentas que inclusive lo hacen pensar a uno en mi vida, y yo creo que esta es la primera vez que yo veo esta cuenta y no recuerdo que alguien más lo haya tenido en otro país. 250 millones de dólares que para pagar factoring en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué significa esa cuenta? Y presidente, si le permite al señor viceministro que nos responda, nos gustaría mucho, le repito, mi viceministro, la cuenta de factoring en el Ministerio de Obras Públicas, ¿de qué se trata? Que no estamos claros, está presupuestado 234 millones, si la memoria no me es ingrata, proyectos de factoring. Si alguien sabrá y nos podrá contestar de qué se trata, presidente. Muchas gracias, honorable colega. Ofrezco la palabra al señor viceministro. Presidente, era una pregunta. La cuenta de factoring, si alguien me puede responder de qué se trata. Ofrezco la palabra al viceministro de Economía y Finanzas, licenciado Omar Castillo. Gracias, presidente. Mire, el factoring es un mecanismo que se utiliza para financiar proyectos para el año siguiente. O sea, eso no se está trabajando esa figura de ahora, esa figura viene de periodos anteriores, que se ha utilizado la figura del factoring, ¿verdad?, para renegociar deudas que se tienen en periodos siguientes. O sea, lo factoreas este año y lo pagas el año siguiente. Pero es la primera vez que veo eso, ministro. O sea, significa que hay proyectos que hizo el Ministerio de Obras Públicas y se financió a través del crédito a proveedor, y el crédito a proveedor fue a través del factoring. El banco, exactamente. Gracias, ministro. Es lo que me imaginaba, pero la verdad que nunca había visto eso en un presupuesto general del Estado. Y 234 millones de dólares. Bueno, estaba ahí, 234 es lo que tengo acá, ¿no? 234 millones de dólares. Vale la aclaración. Lo otro, ministro, veo que hay un ingreso de 18 millones de dólares por señoreaje, que además, la pregunta sería, además de la gran cantidad de millones de monedas que no tienen por ahí, ¿vienen más monedas? Señor presidente.
Ofrezco la palabra al viceministro licenciado Omar Castillo para responder. Sí, efectivamente, el señoreaje es un ingreso que va a tener el Estado producto de emisión de moneda. Es el ingreso que tiene producto del valor de la misma moneda. ¿Y cuánto sería la emisión? Sí, como estamos hablando máximo 40, 50. 40 o 50 millones de dólares adicionales en moneda. Así es. Además de los 52 millones que habíamos hecho desde 40. 2010. 40. 40. O sea, 80, 90 millones en moneda. Deberían de tener una partida para comprar pantalones, ministro, para ver cómo aguantamos los bolsillos. Las monedas, no entiendo por qué el gobierno desea todavía seguir haciendo más moneda cuando a nivel nacional han sido totalmente... La gente se ha ido en contra de esas monedas. La gente no las quiere. Presidente. Mire, Ofrezco la palabra al viceministro licenciado Omar Castillo para responder la pregunta. yo creo que el tema de las monedas es un tema interpretativo. Las monedas tienen un valor intrínseco en Panamá. Muchas personas, bien dice usted, que se quedan por la moneda. Sin embargo, la moneda es de curso corriente en la ciudad de Panamá. Si usted va con esa moneda a un banco y lleva 1000 monedas que representan $1000 y compra un giro a otro país, definitivamente esa moneda tiene un valor y allá en el país que va le van a dar el valor equivalente a las monedas en Panamá. Yo sé, ministro, eso es evidente. Lo que yo digo es que cada vez que vas al supermercado y te dan 5 monedas de esas para el bolsillo, la gente bendice al cajero. Y hasta tiene su nombrecito, le dicen los Martinelli a las monedas estas de $1. No sé cómo le dirán a las de $2. Señor presidente. Nuevamente ofrezco la palabra al viceministro licenciado Omar Castillo para responder. Honorable, mire, en Panamá históricamente su moneda de curso legal es el balboa. Tenemos monedas de 25 centavos, de 10 centavos, pero balboas. Sin embargo, no hemos acostumbrado al dólar. Yo creo que